¿Están cansados ya? Bueno, buenas tardes de nuevo. Dicen que esta es la última y nos vamos. Vamos a hablar acerca de cómo medir la diversidad de los suelos y cómo esta medición nos puede servir para hacer un manejo más eficiente de nuestros cultivos. En la mañana comentamos acerca de la importancia de la microbiología del suelo en un tema muy particular que es la nutrición de los cultivos. No hablamos de sanidad, no hablamos de control de enfermedades o control de plagas, sin embargo la diversidad del suelo también impacta estos temas, estos factores, y es muy importante monitorearla porque este factor biológico, como vamos a ver más adelante en esta conversación, pues nos va a permitir que el suelo se pueda recuperar más rápido de algún estrés, de alguna enfermedad, de alguna deficiencia o inclusive de algún evento climático que haga que la planta baje su productividad. El hecho de tener una buena diversidad en el suelo pues nos va a ayudar a que el ecosistema, ese agroecosistema que platicábamos en la mañana, pues se recupere de manera más eficiente. Pero la pregunta es, ¿cómo la vamos a medir? ¿Cómo la podemos medir? ¿Y cuáles son las alternativas que tenemos actualmente de manera real en el mercado para que nosotros podamos monitorear nuestros suelos? ¿Y por qué queremos medirla? Bueno, ustedes conocen esa frase que dice que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Resulta que este señor, Lord Kelvin, ¿sí?, era un físico-químico que desarrolló, entre otras cosas, algunas teorías para la física, pero dentro de sus conocimientos y uno de los aportes por los cuales es reconocido es esta frase, pero inicia así: lo que no se define, en primer lugar, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Y lo que no se puede mejorar, se degrada. ¿Sí? Entonces, en la mañana hablábamos de definiciones. Definíamos lo que es agricultura orgánica, definíamos lo que son bacterias, microorganismos, biofertilizantes, ¿sí? Y nos quedó pendiente esta parte. ¿Cómo vamos a medir la biología del suelo? Pues bien, ¿por qué la necesitamos medir? Porque no queremos que se degrade, ¿sí? Y porque lo hemos vivido en carne propia. El suelo se degrada. En otras palabras, ¿qué decimos a veces cuando vamos al campo? Es que este suelo está cansado. El hecho de decir que un suelo está cansado es un término para referirnos al agotamiento del suelo. Y el agotamiento del suelo puede ser tanto nutricional como biológico, que es en este caso el tema que vamos a abordar. Entonces, como tenemos que hablar de definiciones, primeramente hay que definir qué es la diversidad del suelo, a qué nos estamos refiriendo. Pues nos estamos refiriendo no solamente al número de microorganismos que tiene que haber, ciertos millones, cierta cantidad, que si 1 por 10 a la 6, 1 por 10 a la 8, sino que nos referimos a que tienen que ser diferentes tipos de organismos en determinada concentración. Se dice que el suelo, o no sé si hayan visto en algún momento por ahí, el suelo es uno de los ecosistemas más diversos, ¿sí? Una cucharada de suelo se estima que contiene alrededor de 10,000 diferentes especies de microorganismos, solamente una cucharada de suelo. Estos microorganismos son el principal motor del ciclaje de nutrientes, que ya lo veíamos en la mañana, ¿sí? De convertir, de metabolizar, de mineralizar esos nutrientes en el suelo. Pero otro papel muy importante que se mencionó hace un momento también es que los microorganismos participan de manera muy activa en la desintoxicación de los suelos, y aquí participan tanto hongos como bacterias, protozoarios y nemátodos. Estos microorganismos participan movilizando nutrientes, secuestrando metales pesados, reduciendo la cantidad de iones libres en el suelo y además
regulan las poblaciones de los microorganismos que ocasionan enfermedades en plantas y animales. Los microorganismos del suelo son primordiales para la fertilidad del suelo, ¿sí? Hemos hablado o hemos escuchado, cuando mandamos a hacer análisis, pues queremos saber la fertilidad del suelo, el porcentaje de materia orgánica, la relación carbono-nitrógeno y algunos parámetros que son indicadores importantes para saber qué calidad tiene ese suelo. Sin embargo, hay un factor muy importante que también podemos empezar a monitorear para saber qué calidad biológica o cuál es la fertilidad biológica de ese suelo, ¿sí? Con los microorganismos pasa algo similar a los nutrientes. Cuando ustedes envían una muestra de suelo al laboratorio, resulta que a veces enviamos 1 kilo y ese kilo de suelo viene ¿de qué? De 5, de 10, de 20 hectáreas, donde tomamos una muestra, otra, la componemos y al último enviamos una muestra compuesta al laboratorio. Al laboratorio llega y cuando se hace un análisis de nutrientes, lo que se hace es que se procesa esa muestra. Se hace una extracción ya sea del nitrógeno, una extracción del fósforo y lo que se hace es medir qué tanto hay contenido en esa muestra de determinado nutriente, ¿sí? Con microbiología ocurre lo mismo. Nosotros mandamos una pequeña muestra de una extensión de suelo y cuando llega al laboratorio, lo que hacemos en el laboratorio es darle a esos microorganismos agua, temperatura, comida, condiciones para que los microorganismos que están en forma de esporas o en estructuras de resistencia crezcan y los contamos como unidades formadoras de colonias o como conidios en el caso de los hongos y decimos hay tantos microorganismos en el suelo, ¿sí? Pero resulta que los cultivos en placa solamente, o los microorganismos que pueden crecer en el laboratorio solamente son el 0.3% de la microbiología del suelo, ¿sí? Por eso necesitamos técnicas más eficientes para determinar qué es o qué compone la fracción biológica del suelo, ¿sí? Y de esas técnicas es de las que vamos a hablar el día de hoy. Resulta que la actividad agrícola, de acuerdo a los antropólogos, a los arqueólogos, data de más de 10,000 años atrás, ¿sí? Durante este tiempo la agricultura básicamente fue de sustento, ¿sí? Ahora nos encontramos con que la agricultura nos proporciona no solamente sustento, sino otros bienes, como lo platicábamos, ¿sí? Y pues en los siglos recientes, en las décadas recientes, ha experimentado esta actividad milenaria cambios sustanciales en lo que es la forma en que producimos. Esto evidentemente ha repercutido en la calidad de los suelos, en la calidad de los cultivos y también ha repercutido en la salud y en la vitalidad de los suelos. Resulta que, fíjense, en 1904, un investigador de apellido Hiltner, citado por Ferrer hace rato en 1995, este investigador realizó estudios relacionados a la variación de los microorganismos por efecto de las plantas, es decir, de 10,000 años que tiene la agricultura, hace poco más de un siglo, hubo un investigador que dijo, señores, hay microorganismos en la raíz. Fue de los primeros que estudió la rizósfera. Pero en 1904 a nadie le interesaba la microbiología del suelo. A nadie le interesaba porque parecía algo que no tenía relevancia. ¿Por qué? Porque en ese entonces el suelo solamente era un sustrato donde se desarrollaban las plantas y nada más. Ahora consideramos al suelo como un ecosistema vivo y no solamente eso, sino como lo decíamos anteriormente, un ecosistema con la mayor riqueza biológica de entre todos los ecosistemas, ¿sí? Este investigador concluyó que las poblaciones de los microorganismos eran modificadas por la capacidad de secreción de los exudados de la raíz, es decir, hizo estudios rizosféricos de gran precisión hace más de un siglo, pero no tenían importancia. Ahora lo que nos hemos dado cuenta es que definitivamente en ese ecosistema hay una red trófica que se conoce como red trófica del suelo o cadena alimenticia del suelo,
donde esos exudados que en 1904 mencionaba Hilner son definitivamente la base de toda esta cadena alimenticia, ¿sí? Si nosotros queremos inocular microorganismos al suelo, en primer lugar tenemos que voltear a ver la raíz. ¿Qué actividad tiene la raíz? ¿Sí? Si estamos hablando de un frutal, normalmente los frutales tienen de 2 a 3 etapas de emisión de raíces o de actividad radicular. Si estamos hablando de un cultivo de ciclo corto o un cultivo anual, no perenne, tiene mayor actividad radicular durante las primeras etapas de desarrollo. Entonces, este primer eslabón es sumamente importante. Si nosotros tenemos buen aporte de carbono, buen aporte de nutrientes por parte de las raíces, los exudados radiculares, y tenemos materia orgánica, vamos a tener enseguida el otro eslabón que corresponde a las bacterias, los hongos y los nemátodos. Y así se van acomplejando las formas de vida en las siguientes etapas de estos eslabones. Bueno, resulta que nosotros, cuando queremos establecer un programa de manejo biológico, ¿sí? Como les decía en la mañana, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, hacemos un análisis del suelo. Si bien nos va en el análisis, nos dicen tienen 1 millón de bacillus, tienes 100,000 tricodermas, tienes 1,5 millones de pseudomonas, y tenemos esos datos en las manos y decimos, ¿y qué tengo que hacer con esto? ¿Qué le falta al suelo? ¿Qué necesita el suelo? ¿Esto es mucho? ¿Es poco? ¿Sí? Hablamos por ahí de relación hongos-bacterias, pero pues en realidad necesitamos saber qué es lo que necesita el suelo para poder establecer un programa, ¿sí? Lo primero que vamos a notar es ver la raíz, ¿sí? Hagan lavados de raíces, monitoreen el desarrollo de la raíz de su cultivo, evalúen los picos de mayor actividad, cuáles son los que tienen puntas nuevas de crecimiento, vean la materia orgánica, vean el suelo antes de establecer su cultivo, ¿sí? Y posteriormente, en cuanto a lo que se refiere a establecer el proceso de inoculación de microorganismos, pues tenemos que también hacer un análisis. Recuerden que lo que no se mide no se puede mejorar. Si no medimos eso, no vamos a saber cómo están, y lo que estamos viendo ahora pues es que esa microbiología del suelo se va degradando. ¿Por qué? Porque la desconocemos, ¿sí? Otro detalle que comentábamos hace rato es, bueno, nosotros en el suelo buscamos diversidad, como lo veíamos en el dibujito ese donde se movían todos los microorganismos, no solamente de un tipo de microorganismo, sino de diferentes, ¿verdad? Y cuando empezamos a aplicar, por ejemplo, inoculamos tricoderma, bueno, es que me lo recomendaron porque tenía fusarium, ¿sí? Y no tienes fusarium ahora, ya tienes 3 años aplicando tricoderma, pero lo sigues inoculando porque ya nos quedamos con esa inercia. ¿Lo necesita el suelo? ¿O necesitará otro tipo de hongos? Pues lo desconocemos, ¿verdad? Pero de momento lo que tenemos a la mano es un tricoderma y ese es el que seguimos aplicando. Y ahorita en la comida les comentaba a unos compañeros, es como cuando una vez te dolió la cabeza y te tomaste una aspirina porque te dolía la cabeza y dijiste, qué buena está esta aspirina, y te tomas una todos los días porque es buena, ¿sí? Pero ya no te duele la cabeza. Entonces vas a tener un efecto secundario sobre tu riñón, sobre tu sistema, porque eso no lo necesitas. Algo así le pasa al suelo. Los microorganismos son buenos, pero hay que saber cuándo aplicarlos, y eso nos lo va a dar un diagnóstico. La rizósfera y el suelo rizosférico, que hace un momento también les hablaba de eso, ¿verdad? De dónde vamos a tomar la muestra. Número 1, la rizósfera es sumamente distinta del suelo rizosférico. Vean ustedes que en 1960 se hizo un estudio del suelo rizosférico, que básicamente es el suelo que está adherido a la raíz. Si ustedes sacan raíz y queda suelo pegado aquí, técnicamente se dice que son los 5 milímetros de suelo pegados a la raíz o próximos a la raíz. Esa es la rizósfera. Entonces, si nosotros sacamos una muestra, el suelo o la materia orgánica que se quede adherida a la raíz, ese es el suelo rizosférico. Entonces, este investigador analizó el suelo rizosférico y el suelo colindante a la rizósfera, que es normalmente a veces el que muestreamos. Y vean qué interesantes resultados se encontró.
tomando en cuenta que estos son análisis de cultivos en cajas Petri, ¿sí? En cuanto a bacterias, él encontró que en el suelo rizosférico había una población de 120 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por gramo de suelo. Y en el suelo no rizosférico había 5 por 10 a la 7. Vean cómo es de impactante la diferencia, ¿sí? Si lo pusiéramos en exponente, este es 1.2 por 10 a la 9 y este es 5 por 10 a la 7, prácticamente 100 veces más microorganismos. En cuanto a los hongos, 12 por 10 a la 5, 1 por 10 a la 5. Protozoarios, la población también es mayor en el suelo rizosférico, pero vean ustedes los microorganismos relacionados al ciclo del nitrógeno. Amonificadores, 500 por 10 a la 6 versus 4 por 10 a la 6 en el suelo no rizosférico. Y los de nitrificadores, 1260 por 10 a la 5 versus 1 por 10 a la 5. Entonces, resulta que a veces estamos inoculando algún lixiviado o estamos incorporando algún microorganismo y mandamos a hacer el análisis versus un tratado y un testigo y decimos, oye, no hay diferencias. Es lo mismo que lo aplique o no lo aplique. Y volteamos y vemos el cultivo y sí vemos diferencias en desarrollo, en la biomasa de la raíz. Y nos preguntamos por qué en la microbiología no hay diferencias. Vayan a ver el suelo rizosférico. Hagan un análisis del suelo rizosférico y estén inoculando, lo que estén inoculando, el efecto, si es que se ve visualmente, valga la redundancia, en la planta, debe de estar en la raíz, ¿sí? Ya desde 1960 este investigador lo estaba remarcando, pero como les reitero, esa información para este año no era interesante y no era relevante, ¿sí? Para nosotros sí lo es, sí es bastante significativo, sobre todo ahora que estamos emprendiendo y sobre todo en el sector orgánico, una, digamos, ola hacia la inoculación, hacia el manejo de la raíz, hacia la vitalidad del suelo. Volteen a ver la rizósfera, ¿ok? Entonces, como no medimos el suelo, habitualmente no lo conocemos, inclusive hay por ahí una publicación, no sé si la hayan visto, que se refiere a la raíz, que se llama la raíz la mitad oculta, ¿sí? Muy rara vez nos agachamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahí, pues lo que no vemos se degrada. No lo definimos, no lo medimos y como no lo medimos, se degrada. Resulta que de acuerdo a la FAO, en una publicación que liberó en el año 2015 fue declarado por la FAO como el Año Internacional de los Suelos. Todo el año la FAO estuvo liberando información acerca de los suelos en el mundo, el grado de degradación, cómo conservarlos, por qué son importantes, etcétera. La verdad, el hecho de que la FAO haya declarado el 2015 como el Año Internacional de los Suelos me da un poco de miedo, porque es como cuando le hacen un homenaje a alguna persona como que ya va a caminar, ¿verdad? Le hicieron el homenaje a Chespirito, caminó. Le hicieron el homenaje a quien y caminó. Entonces, el suelo, el 2015, todo el año fue dedicado a los suelos. Y una de la información que es impactante es que la FAO ha llegado a la conclusión de que en todo el mundo el suelo se está perdiendo a un ritmo de 13 a 18 veces más rápido de lo que se está formando. Entonces, como les decía mañana, a diferencia de los cambios que anteriormente se dieron en la agricultura, donde lo que buscábamos era ser más productivos, ¿sí? Lo que tenemos que buscar con este cambio es garantizar que esta actividad permanezca. Hace unos 12 años me tocó ir a Sonora por primera vez con un productor y recuerdo perfectamente que me dijo, ¿sabes qué, Armenia? Esos temas no me interesan porque yo rento aquí, si el suelo se agota, voy rento en otro lugar, la verdad, a mí eso no es mi problema. Si tengo broncas, me cambio a otro suelo y ya, ¿sí? Bueno, ahorita con este productor hay test de composta, hay camas de lombricomposta y tiene 5 años que no se puede mover a otro lado. ¿Por qué? Porque ya hay mallas,
porque ya hay infraestructura, porque ya hay un suelo que tiene que cuidar. Entonces, ese es el camino hacia el que vamos. Seamos orgánicos o no, uno de los llamados es a cuidar este recurso. Vean la inversión que tenemos aquí, ¿sí? Vean el trabajo que se tiene aquí y el suelo es el que sostiene esto. ¿Por cuánto tiempo lo va a sostener? Pues hay que empezarlo a medir para dejarlo de perder, ¿sí? En cuanto a diversidad del suelo, hay diferentes enfoques. Uno de ellos se refiere a la diversidad taxonómica. Taxonómica se refiere a los diferentes tipos de organismos que están ahí. Es el número total de especies de microbios que se encuentran en un lugar determinado, ¿sí? Pero también tenemos, y recientemente ha cobrado fuerza la diversidad genética, con los estudios moleculares del suelo, la extracción de ADN y más recientemente la metagenómica. Esta se refiere al conjunto total de genes presentes en los microorganismos de un lugar determinado que expresan un potencial de capacidades metabólicas. Es decir, la genética nos dice, son hongos, son bacterias, solubilizan nutrientes, hacen esto y nos dan un panorama muy preciso de la biología del suelo. Eso es la diversidad genética. Y recientemente se ha empezado a acuñar el término diversidad funcional, que se enfoca en analizar pues el conjunto de capacidades metabólicas presentes en un ambiente. Esta definición no le preocupa la taxonomía, es decir, el nombre de los microorganismos, ¿sí? En esta clasificación no me interesa si es un bacillus, si es una pseudomonas, si es quien sea. Yo necesito saber qué hace ahí, qué hace por el suelo. ¿Es un antagonista? ¿Sí? Descompone materia orgánica, descompone celulosa, mueve potasio, mueve zinc, mueve azufre, mueve fierro. ¿Qué hace ese microbio en ese ecosistema? Eso es la diversidad funcional y cada una de ellas tiene su técnica específica para medirla. Por eso les comentaba hace rato, muchas veces no es que lo que estamos haciendo no tiene sentido o no le hallamos cabeza o pies. A veces no estamos enfocando bien. O la técnica que estamos usando para medir los resultados no es la ideal, ¿sí? Hay que enfocar la técnica que vamos a utilizar de acuerdo a lo que queremos saber de lo que estamos haciendo. Y en este sentido, en cuanto a la diversidad funcional, ¿sí? Hay un concepto al que se refiere de grupos funcionales, ¿sí? Este se refiere a un conjunto de microbios, un conjunto de organismos, ¿sí? Que muestran una respuesta similar al ambiente. Por ejemplo, las bacterias aerobias, que son las que crecen en presencia de oxígeno, son un grupo funcional. Las levaduras o los hongos o las bacterias anaerobias son otro grupo funcional, ¿sí? Como decíamos en la definición anterior, no le interesa qué nombre y apellido tienen esos microbios. El grupo funcional se refiere a lo que hacen en el suelo, en una composta, en un ambiente o en un té de composta X. Cada grupo funcional está compuesto por un número variable de especies, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el grupo de los solubilizadores de fósforo puede haber hongos, puede haber bacterias, como lo veíamos en la mañana, y todos pertenecen a ese mismo grupo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me siguen la idea? Entonces, para delimitar ese grupo funcional, se hace una caracterización del perfil fisiológico de la comunidad, ¿ok? Es un enfoque distinto. Ahí no estoy buscando, como les digo, que si hay bacillus, que si hay azospirillum, que estoy buscando qué hacen los microbios ahí, ¿ok? Y esto me va a definir si mi suelo tiene alguna deficiencia. Si yo encuentro, al hacer un perfil fisiológico, un análisis de grupos funcionales, encuentro que el grupo de bacterias anaerobias está extremadamente alto, lo que me está indicando es que en ese suelo probablemente hay ausencia de oxígeno o anaerobiosis. ¿Y por qué hay ausencia de oxígeno? Puede ser porque el suelo está compactado, hay un exceso de agua
y resulta que es un factor de riesgo, porque la mayoría de los patógenos al humano o los fitopatógenos son anaerobios o anaerobios facultativos. Entonces, falta oxígeno, y cuando falta oxígeno, también la raíz presenta ciertos problemas en su desarrollo. Entonces, el analizar grupos funcionales nos permite ver qué está pasando en el suelo, cuál es el problema o el potencial problema que podemos tener si hay alguna deficiencia o algún exceso en esos grupos funcionales. Esta identificación o para identificar estos grupos funcionales en un ecosistema, pues se puede hacer una evaluación precisa de las propiedades de estos grupos, como capacidad de recuperación y regeneración, el potencial degradativo, la producción de materia orgánica, la resistencia a cambios ambientales. La estimación de la diversidad de estos grupos funcionales permite determinar la complejidad estructural y comprender las interacciones entre estos microorganismos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo estimo qué diversidad tiene ese ambiente, puedo saber qué tan rápido se puede recuperar a un estrés, qué tanto potencial tengo de presentar alguna enfermedad o alguna deficiencia porque falta algún grupo funcional, ¿sí? Nos hemos encontrado, por ejemplo, en algunos análisis que hemos hecho en suelos de nogales, de maíz, de banano, inclusive de algunas hortalizas que presentan deficiencias de zinc y que se tienen que aplicar zinc foliar o zinc quelatado, y a la hora que vamos y hacemos el análisis funcional nos damos cuenta que tiene una deficiencia importante en movilizadores de zinc. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay la alternativa de que yo inocule microorganismos solubilizadores de zinc, una fuente barata de zinc al suelo, y me quito las aplicaciones foliares. ¿Sí me explico? Eso es lo que permiten los análisis de grupos funcionales o un perfil funcional. Es muy diferente cuando yo hago un análisis genético y en el análisis genético me dicen, tienes 10,000 especies, es un suelo muy diverso. Ah, ok, está bien. ¿Por qué tiene deficiencias mi cultivo? No, pues eso no lo dice el análisis. ¿Ok? ¿Sí? Uh-huh. Tenemos este tipo de genética, este tipo de Clostridium, por ejemplo, etcétera, ¿no? Sí. Y para poder nosotros interpretarlo y llevarlo a la práctica en el campo. Claro, claro. Inclusive ya hay parámetros donde nos dicen aquí para abajo está deficiente y de aquí para arriba hay un exceso, y qué grupos de microorganismos tiene que traer dependiendo del tipo de cultivo. Pero está totalmente determinado por las condiciones que le demos al suelo, ¿no? Usted ¿Sí? lo acaba de decir ahorita. Así es, completamente, completamente. Y ahorita vamos a abordarlo de hecho. Miren, este es un ejemplo de grupos funcionales. Aquí se analizaron los hongos endomicorrízicos, las bacterias heterótrofas, es decir, las que descomponen cualquier tipo de materia orgánica en el suelo, las bacterias celulíticas o celulolíticas, que son las que degradan la celulosa o incorporan los restos de coberteras, como estaban platicando anteriormente, son estas bacterias. Los actinomicetos, algunos de ellos son responsables, del olor a tierra mojada que percibimos a veces en el suelo, que es una sustancia que se llama geosmina. Estos son hongos muy importantes, son organismos muy importantes en el suelo porque liberan antibióticos como la streptomicina y funcionan como antagonistas, y como tal podemos ver diferentes grupos, ¿no? Solubilizadores de fosfato, de nitrógeno, fijadoras, aerobias, anaerobias, etcétera, y se pueden definir gran cantidad de grupos. Estos análisis, como lo vamos a ver adelante, a diferencia de las técnicas que son independientes de un cultivo, actualmente estas, ¿sí?, son más económicas, son más factibles, las podemos desarrollar en laboratorio. Algunas de estas, independientes de cultivos, aunque vemos los resultados en el laboratorio, esto ya no enciende así. Bueno, aunque vemos los resultados en laboratorio, algunas no están disponibles
comercialmente. Es decir, si yo quiero hacer un análisis de ADN de mi suelo, lo tengo que mandar a Estados Unidos o lo tengo que mandar a un centro de investigación donde están desarrollando la técnica, ¿sí? En este caso, las técnicas dependientes del cultivo, el microorganismo se aísla, luego se caracteriza, luego se hace el análisis de datos, ¿sí? Y tenemos las especies, los grupos funcionales, qué es lo que hacen y podemos determinar si hay deficiencias o si hay excesos de ciertos microorganismos. Cada una de estas técnicas son diferentes entre sí. Aquí tenemos, por ejemplo, el cultivo en una placa Petri, ¿sí? Estas son fijadoras de nitrógeno. Vean ustedes, cada uno de estos puntos es un tipo de bacteria distinta entre sí, pero solamente el punto 3 de estos microorganismos pueden cultivarse, ¿sí? El resto, más del 90% de los microorganismos del suelo no se cultivan en un medio específico. Este es un análisis de ADN del suelo. Aquí cada número que ustedes ven es una especie distinta que no sabemos quién es, no sabemos cómo se llama y no sabemos qué hace en el suelo. Sencillamente, esta técnica nos ayuda a saber cuántos microorganismos realmente viven en el suelo. Eso es lo que hace un análisis genético. Y este es un análisis de funcionalidad. Cada uno de estos pocitos tiene una fuente de carbono específica o una enzima específica a la cual reacciona el microorganismo. Cada microorganismo tiene su perfil funcional, entonces esta técnica se puede hacer a partir de una muestra de suelo y podemos determinar este es un suelo supresivo, como se les llama a algunos, ¿sí? Que aunque esté presente cierto patógeno no se va a enfermar. O bien es un suelo que está en perfecto equilibrio nutricional, es un suelo sano o es un suelo que potencialmente se va a enfermar. Eso se puede estudiar con esta técnica. Lo que les quiero decir es que hay diferentes maneras de medir la biología, la diversidad del suelo. En este caso, nosotros estamos implementando una técnica que más adelante les voy a hablar de ellas, acerca de cultivo en caja Petri, que aunque es un porcentaje muy pequeño el que se cultiva, al enfocarnos en grupos funcionales nos da una película de lo que está ocurriendo en el suelo y lo más importante es que podemos establecer un programa de manejo a partir de ella, ¿sí? Otra técnica que pues les platiqué hace rato en la presentación anterior que también se está usando, aunque es una técnica cualitativa, es la técnica de cromatografía en papel circular o cromas. Este es el perfil microbiano de una composta a lo largo de 100 días. Al inicio, como las fuentes de carbono son concentradas, son altas, hay mucho que descomponer, pues hay una gran cantidad de organismos activos, ¿sí? Lo que tenemos aquí son los actinomicetos, esta otra línea son los hongos, aquí tenemos las bacterias en la línea punteada y esta línea continua es el total. Si se pueden dar cuenta, durante el primer mes la actividad biológica es bastante alta, en el segundo mes tiende a bajar y en el tercer mes prácticamente ya la microbiología del suelo ha bajado significativamente. Esto es natural, ¿por qué? Porque bajan las fuentes de carbono, ya no hay tanta comida que descomponer, entonces bajan las poblaciones. Si nosotros hacemos un análisis durante este tiempo, probablemente digamos, oye, pero es que pierdes mucha microbiología. Y aquí es donde yo me he topado con gente que dice, no, yo a los 30 días ya tengo lista la composta y la inoculo y la pongo en el suelo, ¿sí? Son compostas inmaduras y ahorita comentábamos que pueden ocasionar desplomes en los niveles de nitrógeno, fitotoxicidad en la raíz, ¿sí? Impedir el desarrollo de las semillas, la germinación, entonces no es conveniente. Pero la técnica de cromas nos permite seguir lo que pasa en la composta y llegar a determinar el estado de madurez, ¿sí? Esta es una técnica de imágenes, básicamente con sosa cáustica se extrae, se rompe la célula, se extrae la fracción orgánica y se deja correr en un papel. Y lo que observamos es que la imagen durante el primer mes versus la imagen para el tercer mes es bastante distinta. Al tercer mes, cada uno de los colores que ustedes ven en un croma se refiere a una fuente de carbono. Si ustedes ven alrededor del croma formada una imagen, eso se refiere a los ácidos húmicos o humatos disponibles, y la radiación del centro del croma hacia las orillas se refiere a actividad biológica, enzimas o metabolitos.
Entonces, lo que sí vemos alrededor de estas imágenes, pues es que hay una evolución, hay un trabajo, hay una descomposición. No es lo mismo hacer una cromatografía de estiércol crudo prácticamente y materias crudas, a los 100 días hacer un croma de un compost procesado por los microorganismos. Entonces, a lo que voy es que debemos de utilizar la técnica que esté más enfocada hacia lo que queremos ver. Obviamente, si nosotros hacemos un análisis microbiológico aquí y hacemos un análisis microbiológico acá, vamos a decir, oye, pues es que a los 100 días se muere todo, no incorporamos nada. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? Que el compost esté maduro, que el compost incorpore nutrientes a la planta. Entonces, lógicamente, ese análisis no es el conveniente, ¿sí? Entonces, hay que definir qué es lo que yo quiero saber de mi suelo para especificar el análisis que quiero hacer, ¿ok? En este caso, en el suelo, si queremos medir la diversidad, uno de los análisis que se ha utilizado es, por ejemplo, la técnica de biomasa microbiana también. Esa es una técnica que desarrolló un laboratorio que se llama Soil Food Web. Soil Food Web está en 6 países alrededor del mundo. Aquí en México teníamos un laboratorio, ya no está presente, pero la técnica se basa en hacer análisis de grupos, por ejemplo, de bacterias, de hongos, de protozoarios y de nemátodos benéficos. ¿Ellos qué es lo que miden? Miden la biomasa. Contamos en el microscopio cuántas bacterias hay, luego lo transformamos a biomasa, es decir, microgramos por gramo o microgramos por mililitro, y también determinamos cuántos son los microorganismos que están activos. Este, por ejemplo, es un reporte del análisis de té aeróbico, de lixiviado, de tés anaeróbicos, y vemos que la calidad microbiológica de esos tres, aunque son fermentos, que su proceso de fermentación es distinto, también podemos ver aquí que es distinta su calidad microbiológica, ¿sí? Al inicio tenemos entre las bacterias activas, vean ustedes el té aerobio, que lleva un proceso de 24 horas de oxigenación, recirculación de agua, tiene 97.3 microgramos por mililitro. El lixiviado tiene 451 microgramos por mililitro, tiene una mayor cantidad, una mayor biomasa activa, y el anaerobio tiene 10.8. La mayoría de los microorganismos están aletargados ante la ausencia de oxígeno. En la biomasa total de bacterias, el té aerobio tiene 3.712 y los lixiviados y el té anaerobio tienen arriba de 7.000. Están excedidos, son totalmente dominados por bacterias, porque si se dan cuenta, al voltear a ver los hongos, la biomasa total de hongos en el té aerobio es de 58.2, el rango dice que debe ir de 2 a 20, pero vean ustedes en el té anaerobio prácticamente no hay hongos, el diámetro de hifas también es distinta. Entonces, es una manera de medir la calidad biológica, ¿sí? Sí. A ver, usted está midiendo la biomasa. Sí. Pero eso no me dice a mí los buenos y los malos, ¿verdad? Exactamente. O sea, exactamente. Ahí donde está la clave. O sea, a lo mejor son puros problemas los que tengo ahí y no tengo los buenos. ¿Cómo podemos hacer? Así es una deficiencia que presenta esta técnica, ¿sí? Precisamente es eso. Lo que ellos comentan es que, por ejemplo, por el sencillo hecho de tener un exceso de un grupo, que en este caso es un exceso de bacterias, y tener muy pocos hongos, ¿sí? Ese desequilibrio, cuando ustedes están aplicando, imagínense, por ejemplo, este lixiviado al suelo, como yo lo estoy produciendo, aplico cada riego, estoy aplicando bacterias, que es lo que más contiene. Eventualmente va a ir a desequilibrar el suelo, ¿sí? Entonces ellos le van más a lo que es el equilibrio entre hongos y bacterias, pero definitivamente necesitamos también saber si tenemos buenos, si tenemos malos o qué papel juegan esas bacterias en ese suelo o en ese lixiviado. Y definitivamente es una deficiencia de esta técnica. Les estoy presentando las técnicas que hay, qué es lo que nos aportan, y ahorita nos vamos a ir a un ejemplo específico del análisis de diversidad en grupos funcionales, y van a ver ustedes, aparte de que esta es una técnica económica, el efecto que podemos tener y la información que nos puede brindar
cuando hacemos un programa basado en las funciones de estos microbios en el suelo. ¿Sí? Ok. Entonces, sabemos que, como decíamos anteriormente, pues en una cucharada de suelo tenemos una gran diversidad microbiana, una riqueza microbiológica muy importante, pero ¿cómo la medimos? ¿Verdad? Ese es el meollo del asunto. Bueno, hablábamos hace un momento de que en la agricultura tenemos un ecosistema, ¿verdad? Hay un agroecosistema. Entonces, como es un ecosistema, y yo soy bióloga, entonces dije, bueno, si es un ecosistema, pues debe de ser como una selva, como un bosque, como algo así, un desierto. Y nosotros tenemos índices en ecología para medir si uno está en peligro, si debe ser protegido, si se debe de reforestar, en qué estado se encuentra ese ecosistema. Entonces, entre todos los índices diferentes que hay, ¿sí? Aquí les puse algunos de ellos. Este índice, el índice de Shannon, es el índice más utilizado. ¿Y qué es lo que este logaritmo analiza? Pues analiza los diferentes tipos de especies. Aquí los grupos tenemos mamíferos, aves, etcétera. Acá en el suelo, como vimos anteriormente, tenemos bacterias, hongos, levaduras, etcétera. ¿Ok? Entonces lo que hicimos fue adaptar estos índices que se usan del suelo hacia arriba para usarlos del suelo hacia abajo. Y el resultado es bastante interesante. Resulta que ustedes pueden utilizar diferentes tipos de sustratos. En este caso, vean ustedes, estos son diferentes tipos de agar. Cada uno de ellos les pongo aquí que para qué se utilizan. Este se utiliza para aislar solubilizadores de fósforo, este para aislar solubilizadores de potasio, para aislar azospirillum, ¿sí? Para aislar fijadoras de nitrógeno, y estos son ejemplos. Aquí viene cómo se preparan cada uno de estos agares o cada una de estas trampas para capturar estos microorganismos. ¿Y qué es lo que se hace? Traemos la muestra de suelo, empezamos a hacer diluciones, ¿sí? Diluciones seriadas, decimales, vamos poniéndolas en las cajas Petri hasta que lleguemos a un punto donde podemos contar estos microorganismos. Entonces, cada uno, esto es lo que hacemos en el laboratorio, cada uno de estos que ustedes ven aquí es un tipo diferente de sustrato que nos va a dar diferentes tipos de organismos, vamos a trampearlos, ¿sí? Aquí están los solubilizadores de potasio, aquí está Azospirillum, solubilizadores de fósforo, hongos y levaduras, pseudomonas, bla, 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 ¿sí? Entonces tenemos diferentes grupos, hacemos las diluciones, aquí están los tubitos, se plantan en las cajas Petri y luego las ponemos a incubar. Cada una de estas torres que ustedes ven aquí es una muestra de suelo. Entonces al final obtenemos una tabla así. Cada uno de estos corresponde a una muestra de suelo, diferente entre sí. Aquí están los grupos funcionales y aquí están las poblaciones que nos salieron. Son muchos millones, algunos son muchos, otros son poquitos. Hay en algunos suelos donde tenemos muchos hongos, en otros tenemos muchas bacterias. Entonces, si queremos analizar todo ese numerío, todavía es muy complicado definir la calidad del suelo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya que lo pasas a la caja de Petri, Sí. no puede haber un error ahí de que haya competencia entre ellas y se reproduzcan más unas que las otras, ya estando ahí para que tú lo dejes crecer y ver. O sea, que mueran unas en ese momento y contabilicemos lo que realmente traía el suelo. ¿Sí me entendió? Sí puede haber. Nosotros en el laboratorio le llamamos antagonismo y es muy claro. Cuando una bacteria no deja crecer a otras, crece ella y alrededor no crece ninguna. Se da como en los árboles. ¿Sí han visto en los árboles que hay un árbol que hay alelopatía que le llaman y no crece en otro? En el laboratorio, en las cajas Petri, a veces se da muy claro. Entonces se reporta un antagonismo, ¿sí? Pero no es muy frecuente. Y normalmente las que presentan ese antagonismo son bacillus, son bacterias que ya conocemos que son antagónicas. Pero en el conteo, ahí hiciste el conteo, no te afecta, o sea, No. no hay un proceso ahí a ver que sus reproducciones son en milésimas de minutos. No impacta negativamente, no No. impacta, no, se ve el antagonismo, pero deja crecer a las demás. O sea, no las limita de tal manera que no crezcan, porque lo que se hace es reproducir estas bacterias como tal cual están en el suelo. Si las metiéramos a fermentar,
y cada una le diéramos tiempo de que produjera sus metabolitos y sus caldos, ahí sí puede ser que reduzca el crecimiento de otros, pero en la caja Petri no se da. Es rápido entonces el proceso. No hay un error experimental por antagonismo, no lo hay. Ok. ¿Sí? No es significativo porque, si ven, estamos hablando de millones de microbios. Entonces, si llegara a haber una afectación, normalmente se da entre unas células alrededor de la otra y no se manifiesta en el resultado. El tema es que cuando yo me topaba con esto y quería darle una interpretación y decirle al productor, mira, tienes 31 millones, pero estas están de más, tienes 20,000 hongos, son muy, muy poquitos, pues era muy complicado hacer una interpretación. Por eso es que nos fuimos a trabajar con los índices de diversidad, ¿sí? Es decir, en lugar de estar viendo toda la película, vamos a ver un indicador, ¿sí? ¿Están equilibrados? ¿Hay biodiversidad? ¿Sí? Porque no es la misma tener muchos millones de un solo microbio a tener un poco de cada una de las especies, de cada uno de los grupos funcionales y que cada uno haga algo en el suelo. Entonces, esos números los tomamos y los metimos en ese algoritmo que les mostré y al final tenemos un número. Y ese número sí lo podemos monitorear. Ese número sí lo pueden ustedes analizar al inicio y al final, ¿sí? ¿Y qué es la relevancia de eso? Pues que hemos encontrado que los suelos con un bajo índice de diversidad son suelos que se enferman más, son suelos que tienen mayor incidencia de nemátodos, de enfermedades, de deficiencias. Es un número que podemos monitorear. Las poblaciones pueden fluctuar, como lo veíamos en la diapositiva, en una de las diapositivas anteriores, pero el índice de diversidad puede irse mejorando a través del tiempo, ¿sí? El suelo se puede ir equilibrando. Haciendo este tipo de análisis, ¿sí? El índice recomendado va de 1 a 3.5. Sí, en ecología ya está perfecto. Me pregunta que cuál es el índice, ¿sí? ¿Cómo está el rango? El índice ya está determinado en ecología. Un índice por debajo de 1 está en peligro ese ecosistema, ¿ok? Entonces, quiero decir que de las cientos de muestras que hemos analizado de diferentes partes de México y en Centroamérica, un 80% se encuentra por debajo de 1, ¿sí? Casi todos nuestros suelos están empobrecidos en términos biológicos, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar estar entre 1 y 3.5. 3.5 es un ecosistema sano en perfectas condiciones, ¿sí? Pero inclusive las compostas han estado en 2, 2.5. Ahora viene la pregunta del millón. Ya tengo el índice. ¿Sí? ¿Qué tanto le he hecho? ¿Cómo voy a saber qué tanto le voy a echar de cada cosa o qué cosa? Así es. Al ver estos análisis, ¿sí? Nosotros evaluamos, aquí tenemos un rango. Este rango varía de acuerdo al cultivo o si se trata de una composta o si se trata de una enmienda líquida. Entonces, con base en esto, nosotros tenemos varios parámetros. La relación hongos-bacterias, el índice de riqueza de especies, el índice de diversidad de especies y este rango. Entonces, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Mira, te salió baja la diversidad. Punto número 1. Punto número 2, tienes un alto contenido de bacterias, como lo vemos aquí. Es un excesivo población de bacterias, ¿sí? Y si lo comparas con los hongos están muy deficientes. Paso número 1, bájale un poquito a la inoculación de bacterias, empieza a inocular hongos y como saliste bajo en diversidad, que no sea nomás micorriza, que no sea nomás tricoderma. Busca una composta rica en hongos, aplica ácidos húmicos, aplica moléculas complejas de carbono, porque eso les encanta a los hongos y empieza a promover la población de hongos en el suelo, ¿ok? ¿Quién nos da ese servicio? Nosotros hacemos ese análisis. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Sí? Acá también. Muy bien. Bueno, con esa metodología empezamos a analizar los suelos, ¿sí? En este estudio yo les presento los resultados de más de 120 muestras de suelo en México y en Centroamérica y encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de tomate, aquí en el estado de Sinaloa, logramos aislar, y ahora sí, de esos grupos funcionales, podemos decir, oye, mira, aquí hay una Zospirillum, aquí hay una bacteria, un bacillus, ¿sí?
Pseudomonas, Penicillium, que solubiliza potasio, Bacillus, que solubiliza fósforo, Pseudomonas, que solubiliza potasio, Azospirillum, que fija nitrógeno. Entonces aquí viene el empezar a trabajar con microorganismos nativos. Nativos, adaptados a esta región, adaptados a estas condiciones, que puedan fungir como un biofertilizante, como un inoculante y promover la microflora del suelo. En el caso del aguacate, logramos aislar una pseudomona que solubiliza potasio en Michoacán. En la palma de aceite, muy interesante, fue donde aislamos por primera vez un Trichoderma hertzianum solubilizando potasio. En banano aislamos una pseudomona que solubiliza potasio y paradójicamente la mayor deficiencia de ellos es el potasio. Entonces teníamos una pseudomona ahí que solubilizaba potasio, pero estaba en muy bajas poblaciones. Lo que se hizo ahí fue aislarla, reintroducirla en un té de composta para que sus poblaciones crecieran. Entonces, en sandía logramos aislar pseudomonas, Azotobacter, Trichoderma, Paesaelomyces, solubilizan fósforo, fijan nitrógeno, etc. Es lo que les comentaba, nos vamos hacia la función de los microorganismos y qué hacen en el suelo. ¿Sí? Reitero, número 1, si la diversidad está baja, el ecosistema está en riesgo, al suelo hay que meterle un programa intensivo de inoculación. ¿Sí? Si los hongos están bajos, hay que bajarle un poquito a las bacterias y empezar a meter en la inoculación de hongos y viceversa, ¿ok? De aquí sale el programa de manejo. Estos son los hongos que aislamos. Esta es una pseudomona solubilizadora de fósforo, como les mencionaba. Este es un ejemplo de lo que obtenemos. Esta es la caja Petri con solubilizadores de potasio. Los que cambian a color amarillo son los que están solubilizando potasio. Y aquí encerré 2 bacterias. Vean, esta no está solubilizando y esta sí está solubilizando. Es decir, en el suelo a veces, aunque crezcan en el sustrato, no necesariamente están activas. Entonces es muy importante determinar si están cumpliendo con la función para la cual están ahí en el suelo. Resulta que en aguacate hicimos también un proceso similar. Como les decía, se hicieron los análisis. Encontramos que en un cultivo que ellos estaban tratando con estiércol crudo, con té de composta, con caldos magros, con un tratamiento biológico, hicimos un análisis. 53 era su diversidad, .035 la riqueza de especies y .001 la relación hongos-bacterias. La relación para aguacate debe ser .1 a .01, es decir, son suelos que deben de tener mayor cantidad de hongos. El aguacate es un cultivo que no produce pelos absorbentes, es altamente dependiente de los hongos porque son los que le dan superficie de contacto. Entonces resulta que en estos suelos nosotros encontramos que estaban dominados de bacterias y adivinen por qué. Porque el estiércol crudo, el humus y todas las enmiendas que incorporaban pues son riquísimas en bacterias. Entonces el cultivo no estaba mal, pero podría estar mejor y ahí es donde surge la intervención, ¿sí? Hay que empezar a inocular hongos. El testigo estaba en .38 y tenía una relación similar de la relación hongos-bacterias. Entonces lo que se hizo fue inocular Azospirillum brasilensis, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas, Bacillus y Glomus intraradices, ¿sí? Y fue cuando se observó esta diferencia. Se sigue trabajando, pero en lugar de utilizar bacterias, ya se está cambiando la inoculación a hongos benéficos, ¿sí? Perdón. Este es otro trabajo que hicimos en palma de aceite. Aquí evaluamos de marzo a mayo. Es un periodo muy corto para palma de aceite. Aquí más o menos se hace la evaluación en año y medio por el ciclo del cultivo. ¿Sí? Se inocularon microorganismos benéficos, así como estos, solubilizadores de nutrientes, hongos, se inoculó tricoderma. Y después de 2 aplicaciones de estos microorganismos al pie de la mata, lo que encontramos es que en el tratado había una mayor cantidad de hojas en promedio, pero el total de racimos era de 70 con respecto de los 37 del testigo. La flor hembra, que a final de cuentas es la que nos va a dar la producción, era 217, bajó la flor macho, que es lo deseable porque esa no es productiva, y las flechas nuevas, que son estas hojas nuevas, era 231 versus 198, es decir, se mejoraron considerablemente los parámetros vegetativos. Entonces,
lo que les quiero mostrar con esto es que en base a hacer un diagnóstico del suelo, determinar qué es lo que necesita y empezar a darle lo que la planta, lo que el suelo requiere con base a un análisis, con base a parámetros, nos da resultados en muy corto plazo y resultados que pueden ser medibles y rastreables, que es lo más importante. Es porque la planta, al momento de tener esa inoculación, ya ella, pues digo, son seres vivos, ¿no? Pues pudiéramos decir, genéticamente ya dice, yo tengo cómo hacer más frutos. Aquí hay un O detalle. fisiológicamente. Aquí hay un detalle interesante, esa es una muy buena pregunta. No sé si recuerdan que en la mañana les comentaba que hay unas bacterias que producen hormonas, ¿sí? Que producen fitohormonas. Les comentaba que son las del grupo de PGPRs, ¿verdad? Promotoras del desarrollo vegetativo. El efecto en floración, el efecto en amarre de fruto que vemos en algunas enmiendas y en algunos inoculantes biológicos se debe a estas bacterias y también salen en este análisis. Sí, porque ya tenemos identificadas qué bacterias son pseudomonas, son azotobacter, son azospirillum, son grupos muy específicos. Entonces, cuando nosotros inoculamos este tipo de organismos que son estimuladores del desarrollo vegetal, se da un mejor amarre de fruto, se da una mejor floración, un mejor llenado de fruto inclusive, que son cuestiones que se llevan a cabo a veces por la presencia de hormonales. Sí, pero estoy de acuerdo con lo que dijeron. Pero aquí la cosa es de que son más flores femeninas. ¿Cómo lo detectas? Digo, el amarre es una cosa, ya está la… Ellos tienen una manera de medirlo. Ellos tienen una manera de determinar y son bastante distintas la flor macho de la flor hembra. Sí, Sí. pero al momento que inoculas, salen más flores hembras. Sí. ¿Hay algo que la planta detecta? Sí. Aparte de las hormonas que inducen Sí. el amarre y todo, para que salgan más hembras, para que pueda generar más frutos. Sí, de hecho ellos este cambio lo hacen con ajustes nutricionales. Este cambio ellos lo hacen con ajustes nutricionales. Ellos mueven la nutrición de la planta porque la planta en esa etapa en la que se encuentra, la flor es plástica. La flor puede, es decir, no tiene definido el sexo, puede variarlo todavía. Entonces, no es que por el hecho de haber inoculado ya nos dio solamente más flores hembras, no, sino que la planta detectó que por la presencia de ciertos nutrientes, es decir, hay comida, entonces puedo tener hijos. Esa es la pregunta. No tengo comida, no puedo tener hijos, entonces se va más hacia tener flores macho. La planta lo hace de acuerdo al ambiente en el que está presente. Si no hay comida, la planta se va a ir más hacia producir flores macho porque esas no van a producir, no le van a demandar energía. Pero en este caso, como la planta percibe, aparte de las hormonas, cierto estado nutricional en el suelo, se va más hacia la producción de flores hembra, ¿sí? Y ese es un impacto que los microorganismos logran, ¿sí? Muy bien. Entonces, a partir de esta información, que espero no los haya aburrido porque es muy técnica, pero eventualmente nos vamos a ir familiarizando con todos esos términos. Viene mucho hacia adelante de hablar de microbios, de tecnicismos, pero así como nos hemos familiarizado con tecnicismos en riego, en nutrición, en fertirriego, nos vamos a ir familiarizando también con estos términos, ¿sí? Las conclusiones son que a partir del análisis de grupos funcionales, aunque solamente estemos mirando una fracción muy pequeña del suelo, es representativa y es significativa porque nos estamos enfocando en lo que hacen estos microbios en el suelo y la manera en que pueden impactar el cultivo. Podemos determinar si los microorganismos fijadores, solubilizadores de fósforo, potasio, se encuentran ampliamente distribuidos en gran diversidad de suelos y cultivos agrícolas. Solo que algunos pues, pueden mostrar mayor actividad que otros y únicamente algunas especies se pueden emplear en la formulación de biofertilizantes. ¿Por qué les menciono esto? Porque en una ocasión en un congreso me dijeron, oye, ¿y si sabías que E. coli solubiliza fósforo? Entonces sí, hay bacterias que son patógenas que no son tan malas, pues también hacen otras cosas, pero no vamos a inocular E. coli en una hortaliza. ¿Ok? Entonces tenemos, aunque esos microorganismos tengan una función interesante en el suelo, hay que saber cuáles son.
y cuáles son las que vamos a reproducir y vamos a devolver al suelo, ¿sí? Por ahí una vez nos encontramos un penicillium, se llamaba Penicillium villi, que era un excelente solubilizador de fósforo, ¿sí? De los mejores que yo he visto, pero tarda 25 días fermentándose. Obviamente, si en el laboratorio le estamos dando oxígeno, comida, aire y temperatura y todas las condiciones, tarda 25 días, ahora imagínense en el calorón, ahora imagínense en el campo, en la vida real, ¿cuánto se va a tardar? Pues desechado, ¿verdad? Entonces, no todas las especies que nos encontremos ahí pueden devolverse al suelo. Están funcionando, sí, porque las vemos en el análisis, pero no todas es factible devolverlas al suelo. La inoculación de consorcios de microorganismos puede incrementar la diversidad microbiológica del suelo, en especial en los suelos empobrecidos o agotados. Pensemos en Sonora, 0.05% de materia orgánica, casi nada, ¿sí? Necesitamos diferentes tipos de microorganismos. En el suelo nos vamos a dar cuenta que si analizamos si tenemos deficiencia, pues no solamente con una especie o un tipo de bacteria vamos a lograr mejorar ese sistema, ¿ok? En el caso de micorrizas que comentábamos en la mañana, he observado algo curioso, ¿sí? Hemos mejorado la biomasa de la raíz a través de la inoculación de bacterias estimuladoras del desarrollo, y cuando hacemos análisis resulta que hay 20 micorrizas diferentes en el suelo. ¿Por qué? Porque en el suelo hay micorrizas nativas, pero como la raíz no les habla, porque no libera exudados, porque no crece, porque no tiene áreas activas, pues no reciben la señal, no se desarrollan, ¿sí? Pero si la raíz está activa, tiene biomasa nueva, tiene puntas nuevas de crecimiento, pues se van a comunicar, y esas micorrizas que quién sabe desde dónde vinieron, van a empezar a desarrollarse, porque están en el suelo, pero no han podido desarrollarse, ¿sí? Trichoderma hertzianum es una especie ampliamente utilizada, como lo hemos comentado, por sus propiedades antagonistas, pero también contribuye a mejorar el estado general de salud de los suelos a través de la solubilización de nutrientes como el potasio, ¿sí? La solubilización de potasio no se había registrado anteriormente, pero ahora hay una corriente, hay una ruta que se cree que tiene implicación en que solubilice potasio. Como ustedes saben, el potasio tiene que ver con el ciclo de las fitoalexinas, con la generación de fitoalexinas en los cultivos. Entonces se cree que este tricoderma, cuando solubiliza potasio, lo que está buscando es estimular la defensa, la propia defensa de las plantas, para que éstas se puedan proteger ante enfermedades. Es un mecanismo de acción, pero pensamos que con este tipo de investigaciones, con este tipo de información, vamos a ir conociendo un poco más de la microbiología. Incluso en la mañana les hablaba de un tipo de microorganismos que se llaman endófitos, son los microorganismos que se han encontrado dentro de la planta. Antes, cuando hablábamos de Paesaelomyces, decíamos, es que el Paesaelomyces cubre la raíz y no deja que el nemátodo entre, y nos preguntábamos, ¿y la hembra que está dentro, como con 300 huevecillos adentro de la panza, qué? No, pues cuando saca una parte de su cuerpo, Paesaelomyces la parasita, no. Ya sabemos que el Paesaelomyces también puede estar dentro de la planta, puede ser, endófito, ¿sí? Y con el estudio de los endófitos se ha descubierto que los microorganismos no solamente solubilizan los nutrientes, no solo solubilizan fósforo, solubilizan potasio, también lo traslocan. Eso es un paso enorme en la microbiología agrícola, y créanme que en 1 o 2 años vamos a estar aquí parados y vamos a decir, como sabemos la tasa de traslocación que pudiera tener el microorganismo, decir, esta cantidad de microorganismos puede traslocar tanto de esta forma o de este mineral o de este nutriente, ¿sí? Esperemos noticias, ¿no? Pero hacia allá va la microbiología agrícola, hacia allá va el desarrollo. Sí se han encontrado benéficos dentro de los tallos, dentro de los… Sí, inclusive en los frutos, Bacillus, Pseudomonas, Paesaelomyces, Trichoderma. Inclusive hay un estudio donde la semilla la semilla de sorgo se trató con Beauveria bassiana y con Metarrhizium anisoplae, y la semilla, la planta tratada desde semilla con esos hongos tuvo menos pulgón amarillo. Entonces, cuando hicieron un análisis de las hojas, en las hojas se encontraron Beauveria y Metarrhizium.
¿sí? Si cuando ustedes buscan un patógeno abren un tallo y el patógeno está ahí, ¿por qué los buenos no? No nos lo habíamos Excelente. preguntado, ¿verdad? Pero hacia allá va la microbiología agrícola. Entonces, finalmente, para el establecimiento de un programa de manejo de la biología del suelo y para la formulación, aplicación de biofertilizantes, como platicábamos en la mañana, es importante considerar una mezcla microbiana diversa que se adapte a diferentes condiciones ambientales, de modo que puede emplearse en todo tipo de cultivo. Y no nos olvidemos de lo que la va a acompañar: un ácido húmico, una melaza, una fuente de carbono, ¿sí? Para que sobreviva en el suelo. Muchas gracias, es todo de mi parte. Sí, pues quisiera felicitar a la maestra, muchísimas, la verdad es que sus trabajos son un ejemplo para nosotros como productores y los que tratamos de hacer un poquito de investigación, pues nos da gusto que haya personas como usted. Muchas gracias. Básicamente es felicitarla. Y la otra, ¿cuánto tarda un análisis de los que usted realiza y qué necesita para podérselo hacer llegar? El tiempo de análisis es de 10 a 12 días hábiles. Con la técnica que utilizamos actualmente, se necesita de 500 gramos a 1 kilo de suelo. En el caso de una muestra líquida, 1 litro, para nosotros conservar muestras de retención. De preferencia, el suelo que se envía al laboratorio tiene que ser suelo rizosférico, como lo comentamos hace un momento, porque es donde vamos a ver diferencias significativas. La muestra se envía al laboratorio codificada para su análisis y de preferencia por correo express. En el caso de que sean muestras foráneas, es envío de un día para otro. De preferencia, yo les sugiero cualquier análisis que vayan a mandar a hacer, que no necesariamente sea de este tipo, pero si involucra microorganismos, sea fitopatológico, etcétera, no lo envíen del miércoles en adelante, porque viene llegando el viernes a los laboratorios, el sábado no lo procesan hasta el lunes, entonces ya pasaron como 5 o 6 días de que ustedes tomaron la muestra. De preferencia, las tomas de muestras háganlos al inicio de la semana y envíenlo al inicio de la semana, para que llegue entre martes y miércoles al laboratorio la muestra y de ahí se procese durante los días subsiguientes, porque dura unos 5 o 6 días incubándose el microorganismo, luego se cuenta, se le toman imágenes, se procesan los datos. Entonces, si ustedes la mandan para el fin de semana, lo más seguro es que sábado y domingo no se procese y se procese hasta inicio de la semana. Y a veces tomamos la muestra y la traemos paseando 1 o 2 días en el carro y hasta se me olvidó y la pasamos. Entonces, consideren todos esos días, porque a veces llegan al laboratorio y ya los resultados no son significativos. Entonces, en el caso de un suelo donde no esté un cultivo en pie, ¿se pudiera muestrear la maleza que haya para obtener el suelo rizosférico y poder hacerle una muestra que le sirviera, ¿no? Porque sí, de otro modo le estaríamos entregando suelo no precisamente rizosférico. Así es. Como una muestra para análisis de suelo normal, en realidad no le sirve lo suficiente. O sea, no, sería… sí se puede hacer el análisis, pero a veces los resultados no son significativos, entonces de preferencia es que sea suelo de la rizósfera. Y el suelo de la rizósfera pues se saca quitando el suelo superficial o la tierra superficial, y de ahí se perfora el suelo unos 15 centímetros máximo, y en esa profundidad donde haya raíz activa se toma una muestra, pero que la muestra lleve raíz, ¿sí? Suelo o raíz. ¿Okay? Sí, es importante la raíz, pues que vaya dentro de la muestra, sí, de preferencia. Sí, y si se trata de una composta, y si estamos hablando de pilas o de camas de lombricomposta, tómenlas de diferente profundidad, de diferentes secciones de la composta, ¿sí? Porque eso nos sirve para determinar o hacer una muestra compuesta y que ésta sea más homogénea, más representativa. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a las temperaturas,
nosotros plantamos aquí en Valle de Culiacán en septiembre, Sí, las temperaturas pues, son altas, ¿no? ajá. ¿Cuáles serían las óptimas para los organismos allá abajo? O Sí. empezar a inocular octubre, noviembre, o ¿qué nos puede decir de eso? En la inoculación de microorganismos, Sí, así es, para inocularlos, sí. así es. Los microorganismos nosotros hemos encontrado que inclusive en esas épocas de calor tan altas hay microorganismos presentes en el suelo. ¿Sí? Tenemos algunos hongos que los desarrollamos cerca de los 40 grados centígrados, los incubamos, los deshidratamos a esa temperatura. Hemos encontrado, por ejemplo, que Bacillus, tenemos una cepa que tolera hasta los 100 grados centígrados, una pseudomona que tolera arriba de 37 grados centígrados. Entonces, en el suelo hay microorganismos tolerantes. El tema es que muchas veces cuando los aislamos, los llevamos al laboratorio, ¿sí? Y como técnicos de laboratorio, como traemos la ropa y traemos bata y traemos cofia y traemos guantes, no nos gusta sudar. Entonces ponemos aires acondicionados y el microorganismo se acostumbra como nos acostumbramos nosotros al frío. Entonces los microbiólogos dicen, ¿sabes qué? Es que lo llevo al calor y se me muere. Pues claro que se muere, el choque térmico lo mata. Entonces lo ideal es trabajar a temperatura ambiente la fermentación de microorganismos, ¿sí? Lo hemos trabajado así, podemos empezar a inocular desde que plantamos, idealmente desde el trasplante, desde el vivero, desde la charola y durante las primeras etapas de desarrollo, que la raíz está tiernita, que los tejidos están tiernitos, es cuando los microorganismos se adhieren mejor a la planta y se multiplican, ¿sí? Entonces, en resumen, los microorganismos pueden tolerar esas temperaturas, pero si cuando nos lo traen nos dicen, tenlo en refrigeración y guárdalo en estas condiciones, esos no van a aguantar, ¿ok? Entonces necesitamos microorganismos estables que aguanten esa temperatura y sin problemas se pueden aplicar en agosto, septiembre, en las épocas de más calor, ¿sí? Todo depende de cómo vengan del laboratorio. Oiga, ingeniera, ¿no será más conveniente de usar microorganismos endémicos de la zona? Que estén la reproducción de ellos y la incorporación de ellos. Porque si traemos un microorganismo que de allá de Toluca, por ejemplo, y nos los venden aquí como un tricoderma excelente, que allá funciona muy bien, pero aquí, como dijo el ingeniero, y tiene mucha razón, Sí. pues, pero si ya tenemos un tricoderma de la misma especie inclusive, pero ya adaptado a estos suelos y los proveedores nos los dan de ahí, pienso que por ahí va el asunto mejor. Sí, definitivamente el hecho de que los microorganismos sean nativos, sean endémicos, facilita mucho que se adapten a las condiciones climatológicas, a los tipos de suelo de aquí, de la región. Eso es lo más factible. Pero nosotros como microbiólogos, quienes buscamos microorganismos y desarrollamos fórmulas de microorganismos, tenemos que ver que los microorganismos se adapten a diferentes climas y diferentes ambientes, ¿sí? Porque definitivamente si pensamos en un microorganismo que está criado en una zona fría y lo traemos a una zona cálida, va a tener problemas en adaptarse, ¿sí? Eso es lógico. Pero si el microorganismo lo desarrollamos aquí en la zona del calor y lo llevamos al frío, en el frío no tiene problema, ¿sí? El problema es del frío al calor. Ahí es donde hay problemas. Ahora otra cosa, tenemos que buscar que el microorganismo soporte un rango amplio de pH, que soporte un rango amplio de conductividad eléctrica. ¿Y por qué se los digo? Porque me ha tocado analizar algunos suelos, ¿sí? Donde encontramos la presencia, por ejemplo, de un tricoderma. Les mencionaba ahorita un tricoderma que nos encontramos en aguacate, ¿verdad? Y en palma, que solubiliza potasio. Ok, en aguacate los suelos tienen arriba de 3.5, 4% de materia orgánica. Y es un tricoderma harzianum. Y lo probamos como antagonista y no le hace nada al fusarium, no le hace nada a la fitóftora, no tiene ni una función de antagonista, pero solubiliza potasio. Entonces a ese punto es al que voy. Si yo encuentro en mi cultivo tricoderma harzianum, no quiere decir que es cholo, no quiere decir que va a ser guerrero contra los antagonistas, ¿ok? Hay que hacerle pruebas, hay que hacerle análisis y hay que determinar si le va a dar guerra al fusarium o algún patógeno.
Igualmente, hemos encontrado en algunos nemátodos creciendo sobre el nemátodo Paeselomices, pero no lo mata, pues. Entonces, sí tiene que haber una investigación. Yo he encontrado inclusive algunos productores que me hablan de lo que es el suelo de bosque y están haciendo test del suelo de bosque y traen microorganismos del suelo de bosque, etcétera, ¿sí? Pero esos microorganismos los traemos y los introducimos a nuestro campo, pero ni sabemos qué son. O no se le hace ni siquiera un análisis a ese té. Entonces, sí es importante determinar qué es lo que estamos inoculando. Definitivamente los microorganismos adaptados, los microorganismos nativos, endémicos, son lo mejor. Pero de cualquier manera hay que saberlos seleccionar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Sí, la pregunta es que si se puede saber si los microorganismos están trabajando sobre nemátodo, fusarium, o sea, dependiendo de lo que estés inoculando. Sí, Pero sí se puede saber. ¿Sí? Sí, en el laboratorio hay pruebas sencillas que se pueden hacer de parasitismo, de antagonismo. Si tú, por ejemplo, estás inoculando un tricoderma y quieres saber si funciona contra el fusarium de tu suelo, en el laboratorio puedes mandar a hacer un análisis de antagonismo, le llaman. Sí, donde ellos hacen pruebas del tricoderma con el fusarium que tiene tu suelo y ven qué tanto inhibe su desarrollo. Entonces tú puedes saber si está trabajando en el suelo. Yo he mandado a hacer algunos estudios en el CIAT con el maestro Armando Carrillo, algunos de ustedes lo conocen. Pruebas de antagonismo son muy básicas, pruebas de parasitismo contra nemátodos no son caras y nos pueden servir para evaluar si ¿cómo se llama? El hongo que yo tengo parasita el nemátodo o la rizoctonia o la fitóftora que tengo yo en mi suelo. Sí se pueden hacer esas pruebas, ¿sí? Son pruebas fitopatológicas. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Tienen alguna experiencia con el uso de, por así decirlo, prebióticos para dirigir esa biodiversidad endémica de microorganismos en un sentido o en otro? ¿Como cuáles prebióticos? Un ejemplo. No, yo le llamo así pues para resumir lo que comentabas, húmicos, carboxílicos, melasas, hidrolizado de pescado, saponinas. Carbono o fuentes de carbono que promuevan a los microorganismos. Sí hemos hecho estudios, yo les mencionaba en la mañana un trabajo de carboxílicos con té de composta, hemos hecho otros trabajos de húmicos más microorganismos y definitivamente hay sinergismo entre ellos. El detalle es que, por ejemplo, en la melaza, no sé si les haya tocado aquí en el Valle de Culiacán hace como 10 años, a mí me tocó que metíamos melaza a diestra y siniestra como había. Entonces, estos prebióticos o estas sustancias o estos sustratos promueven el desarrollo de determinado grupo de microbios. Ahí vamos a las funciones, ¿no? Si se trata de melaza, son carbono, son azúcares simples y promueven el desarrollo de bacterias. Entonces, si tú solamente metes un tipo de alimento, va a crecer un solo tipo de microorganismo, ¿sí? Tenemos que variarlos. Mientras más lo varíes, son fuentes diferentes de carbono, va a haber diferentes tipos de microbios en el suelo, ¿sí? Entonces, las recomendaciones sí se pueden inocular prebióticos, pero que sean de distintos tipos y que los varíes. Lo mismo pasa con las enmiendas. Si tú tienes lixiviado, varíalo, pon lixiviado, ponte de composta, pon, ¿cómo se llama? Un té anaerobio, que también son buenos, y varía la fuente que estás utilizando de enmiendas, ¿sí? Eso es lo mejor para promover la diversidad. Ok, y otra pregunta, a lo mejor fuera de tema, pero no sé, los té de composta pues son excelentes, pero tienen un detalle ahí con la certificación de buenas prácticas agrícolas. ¿Tienes algún comentario en ese aspecto? Mira, pues yo pienso que en el caso de los test de composta, si en los biológicos hay una desregulación, en los test de composta y en las enmiendas la hay todavía más, ¿sí? Y ese es el detalle, que si nosotros tuviéramos resultados repetibles con el té de composta, midiéramos la calidad y nos aseguráramos de su inocuidad, para mí no hay ningún problema, ¿sí? Pero el detalle es que, por ejemplo, formulas tu té de composta hoy y de repente llovió y no lo pudiste aplicar,
bueno, le voy a echar más melaza y lo voy a dejar otras 20 horas fermentándose y mañana lo aplico. Y la biología, la calidad ya varió de un día a otro, ¿sí? Entonces ese es el detalle, que se corre un riesgo y por tal motivo en el tema de inocuidad se han tomado ciertas prescripciones o ciertas restricciones en el uso de estas enmiendas. Pero definitivamente si hay un proceso, si hay una estandarización y si hay un seguimiento de la calidad, sí pueden ser permisibles. ¿Sí? ¿Nos vamos? No, ¿No se han todavía cansado? no. Bueno, sí, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en caso de pimientos, Ujú. para plantar en septiembre, entiendo que lo recomendable es hacer primero un análisis, ¿no? Para empezar a inocular. De preferencia, sí. ¿Y qué procedimiento o qué es lo recomendable si terminamos, un decir, en mayo? ¿Cada qué tanto tiempo se hace un análisis para saber si ya funcionaron o si siguen funcionando o ya no funcionan? Sí, normalmente el análisis yo lo recomendaría cada que vas a iniciar el ciclo. Sí, puede ser una vez al año. Si tú quieres dar un seguimiento más corto a lo que estás haciendo durante el primer ciclo, se pueden hacer hasta 3 análisis, porque desconocemos cómo vaya a funcionar. Y ya una vez que empieces a conocer el suelo en términos biológicos, una vez al año es suficiente, ¿no? O ciertas zonas, si tú tienes y diferencias, bueno, esta es mi zona problemática y esta es mi zona pues que no me genera tanto problema, puede hacer un análisis de cada zona para ver qué diferencias hay entre ellas. Y entonces sí decir, bueno, entonces voy a hacer un programa para esta área, un programa para esta otra área y voy a llevar la calidad de esta hasta este nivel. No sé si me explique. ¿Ok? Y en el caso de que ya hagas el análisis, hagas el diagnóstico, ahí viene el programa de aplicación. Y le reitero, los programas de aplicación en biológicos son preventivos. Preferentemente tienen que ser desde las primeras etapas de desarrollo. Entonces, desde que tú estás trabajando con tu plántula, en el caso de que tú la hagas, desde ahí puedes empezar las inoculaciones. Muy importante la inoculación al trasplante, en el riego de sellado y durante el primer mes y medio, 2. Posteriormente, ya las aplicaciones pueden llevarse desde 15 hasta 20 días los intervalos y estar variando las fuentes que estás inoculando, ya sea de microorganismos o fuentes de carbono. Pero todo eso se establece con base al diagnóstico inicial que se haya hecho. ¿Sí? Ok.